Abrimos, señoras y señores, la tertulia. Estamos en lunes, hoy es 19 de julio del año 2021. Voy saludando a quienes nos acompañan. Fernanda Esfeir, buen día. Buen día, Emiliano, y toda la mesa, ¿cómo están? Ana Laura Pérez, ¿cómo te va? Buen día para todos. Sigo bajando en el orden alfabético. Juan Pedro Mir, buen día. Muy buenos días, un abrazo para todos. Y queda el último lugar para Martín Bueno. ¿Qué tal, Martín? ¿Todo bien? Buen día, Emiliano. Buen día a todos. Empezamos con una buena noticia. Después de 217 días, Uruguay volvió ayer al nivel de riesgo amarillo en el índice de Harvard, al haber registrado en los últimos 7 días 9,6 casos nuevos de COVID-19 cada 100.000 habitantes. Los 150 casos nuevos detectados ayer domingo hicieron que el país abandonara el nivel naranja, que va de 10 a 25 casos cada 100.000 habitantes. Para encontrar una cifra de casos diarios más baja que la de ayer, hay que remontarse a noviembre, 30 de noviembre del año pasado, cuando el SINAE dio cuenta de 149 casos de COVID-19. De todos modos, claro, esto de la pandemia nunca da para conclusiones terminantes ni para echar campanas al vuelo. El sábado, este mismo sábado, el Ministerio de Salud Pública confirmó el hallazgo de la Delta, la variante Delta originaria en la India, que es la que inquieta por su mayor grado de transmisibilidad. Bueno, ¿cómo vieron estas novedades? ¿Qué dicen? Ustedes no están en el terreno de los biólogos ni los infectólogos. Acá tenemos un abogado, un maestro, una periodista y una abogada. Pero bueno, viven en este país, ¿no? Viven, padecen, palpitan con este tema desde marzo del año pasado. Han vivido estos últimos meses, estas semanas de abril, mayo, junio, que fueron tan duras. Entonces, ¿quién empieza? ¿Quién dice algo? ¿Juan Pedro? Dale. Yo estoy, como todos, me parece, estos números de baja constante de casos, lo vimos todos con mucha alegría, ¿no? Creo que es solamente recordar en mayo que teníamos 4.000 y 5.000 casos diarios y que tuvimos la cantidad de muertes que tuvimos, creo que este avance o mejor dicho, la disminución de la cantidad de casos y el avance sostenido en la vacunación no deja más de ponernos muy contentos y también entender que esto es una foto, como decía la doctora que estaba en la entrevista central hoy, es una foto del hoy. Y las amenazas están presentes y la situación, sin ser infectólogo, pero simplemente como una persona medianamente informada, que nuevas variantes con nuevos niveles de contagio, con mayor capacidad de contagio, creo que nos tiene que lejos de aflojar los músculos, esto no tiene que ser un aliciente para reforzar nuestro sentido de comunidad, que eso es un poco también lo que yo quería abordar en el segundo tema. Creo que hoy más que nunca las distintas los distintos elementos, tanto sea sanitario, ya de políticas sociales, de concepción de lo que debemos cuidarnos y cuidar a los otros, es un desafío que podemos complementar con los temas biológicos que son, entre comillas, naturales y que tienen que ver con desarrollo de enfermedad. Pero estoy particularmente contento, creo que el logro de las vacunas es un logro muy importante del Uruguay en general y del gobierno en particular, y creo que ojalá podamos seguir por este camino sin aflojar, sin creer que esta luna de miel, como diría una autora amiga, esta luna de miel va a ser para siempre, ¿no? Y estar preparados para tomar medidas cuando sea necesario. Y algunas medidas que quizá, vamos a hablar después, se tendrían que haber tomado, se tendrían que tomar hoy con respecto al desarrollo de la variante Delta. El informe de ayer tiene números especialmente, ¿cómo decirlo?, auspiciosos, ¿no? Casos nuevos 150, o sea, por primera vez bajamos de 200 por día, 200 en un día, que justamente era
como un objetivo, ¿no? Desde el GACH, ¿cuánto tiempo hace que se habla de que tenemos que llegar a menos de 200 casos por día para concluir que la pandemia está bajo control? Pero ojo, se dio ayer por primera vez, ¿no? El día anterior, habían sido 259 y el viernes habían sido 452. O sea, ayer hubo 150, hay que esperar a ver qué pasa en los próximos días. Lo otro interesante fue la tasa de positividad, 3% nada más, ¿no? Cuando también se hablaba de que había que llegar a 5%, había que bajar de 5%. Bueno, ayer tuvimos 3%, el día anterior también habíamos tenido 3 y algo. En fin, son algunas de las cifras alentadoras. Por supuesto que también la cantidad de enfermos en CTI, ¿no? Ayer, concretamente, 113. Podríamos decir nada más que 113. Pero seguimos. ¿Otros comentarios? ¿Quién sigue? Sí. Martín. A mí me parece que estamos todos muy contentos con esta nueva situación. Todo parecería que tiende a estabilizarse, todo parecería que la ciencia y las vacunas son infalibles y la prueba de lo que está sucediendo es realmente espectacular. Bien. Yo sí, a raíz de esta mejora, hago como 2 reflexiones. Primero, realmente, más allá de matices o de ciertas circunstancias, creo que el gobierno actuó con un aplomo que es digno de destacar. Porque miren que tuvimos meses muy complicados y durante esos meses complicados se propusieron cosas que hubieran sido, creo que muy dañinas. ¿Ah? Y el aplomo con el que se actuó en los momentos más complicados seguramente tenía que ver con confiar en la estrategia y con confiar que esto iba a salir bien, no saliendo bien. Bien. Y por otro lado, también destacar que hoy, que estamos en un mejor momento en Uruguay, pero también en casi todos los países del mundo donde hay un alto nivel de vacunaciones, intentar no caer en esa especie de industria del miedo que se está armando. ¿Ah? Uno ve que, por ejemplo, hasta incluso algunos medios de prensa, no diríamos locales, no, imagino internacionales, muestran qué horrible lo que está pasando en Inglaterra. Y muestran gráficas parciales y muestran los contagios, pero no dicen, o dicen de manera muy secundaria, que muertes no hay prácticamente. Bien, entonces no caigamos en esta adicción a la pandemia. O sea, si esto se ha convertido gracias a la vacunación en una gripe más, es una gripe más. Y habrá casos, pero si logramos controlar básicamente los contagios graves y las muertes, o sea, no caigamos en la adicción a vivir pandémicos, diríamos, y salir un poco de ahí, porque a veces es como que se sigue viendo como, bueno, es como que parecería que cierto perfil necesita seguir mal. No, estamos bien y parecería que la variante Delta esta o cualquier otra que venga no va a afectar de manera estructural el comportamiento que tiene la pandemia respecto a los casos graves. Está interesante tu intervención, ¿no? Porque sí, cuesta situarse, ¿no? Cuesta situarse. Cuesta asumir que estamos saliendo efectivamente. Cuesta asumir que hay que tomar precauciones, pero no hay que aterrorizarse. Por ahí andás, ¿no? En tu planteo. ¿Qué dicen los demás? Sí. ¿Es ese un poco el espíritu? Absolutamente. ¿Y los demás qué dicen? Yo estoy de acuerdo y creo que si bien no hay que cantar victoria, porque obviamente falta mucho y esto es en el día a día, también un poco lo que mencionaba Martín, esto no se da por generación espontánea. Los resultados que estamos teniendo no se dan porque no se hizo nada. Esto responde a ciertas acciones y una estrategia que se tomó por parte del gobierno, y yo creo que en estos números, cuando tú decías hoy más temprano cómo nos sentíamos, bueno, yo lo primero que sentí fue la tranquilidad de saber que acá no se improvisa. La tranquilidad y la confianza de saber que acá hay una estrategia estudiada por datos, por diferentes realidades que se trazó
y cuando muchos dudaban y el grito se pegaba en el cielo y se exigían otro tipo de medidas, la convicción del gobierno de la herramienta de la vacuna no trastabilló y hoy estamos viendo los resultados que estamos viendo. Así que como primer reflexión, capaz un poco eso, que no era un capricho el tema de las vacunas y que de verdad había una convicción basada en diferentes realidades que nos traen hoy a los resultados que tenemos. Y Ana Laura, así completamos la primera ronda y después conversan entre ustedes. Sí, yo creo un poco en esa línea que esto que está pasando es el efecto de la vacuna, ¿no? O sea, claramente, no, digamos, no es sorpresa, es lo que se supone que era lo que esperábamos que pasara. Entonces, en ese aspecto me parece que es saludable, ¿no? No porque era lo que esperábamos que pasara, no vamos a decir, bueno, por suerte pasó. Creo, y escuchaba a Martín y pensaba que sí, que en ese aspecto también, creo que llegamos a lo que podríamos llamar un momento quirúrgico, ¿no? O sea, donde hay que empezar a hacer acciones como más delicadas y concentradas en determinados grupos y bajar un poco. O sea, es un tema que a mí me viene preocupando hace bastante porque genera otros problemas sanitarios que no sé, no entraría a decir si son más o menos importantes, pero son muy importantes también. Yo creo que los medios y los periodistas y un montón de actores políticos, por ejemplo, deberíamos dejar de hablar de cifras todos los días, ¿no? Hay un momento en el cual tenemos que dejar de pasar el parte diario y pasar al parte semanal, al parte mensual. En algún momento hay que bajar un poco esa dinámica porque genera enormes volúmenes de ansiedad en la población, en poblaciones que tienen ansiedad, en poblaciones que la empezaron a experimentar en este último tiempo. Creo que deja de ser constructivo en algún punto, ¿no? O sea, ese nivel de... Me pasa lo mismo, por eso decía que es un momento quirúrgico con el tema de la vacunación. O sea, yo creo que hay que dejar de hacer conferencias de prensa o de salir a ruedas de prensa a pedirle a la gente que se vacune, porque el 73% de la población ya se vacunó o está en proceso de vacunarse. Entonces me parece que el camino para captar ese 10% que falta no es el mensaje multitudinario y masivo, sino ir a buscar y a entender los motivos por los cuales esas personas no se han vacunado, que tengo mis dudas sobre que sean los mismos, además, creo que hay diferentes motivos. Y entonces creo que hay que empezar, y en ese aspecto también, empezar a hablar de otros temas que también son muy importantes y que los pusimos en pausa a partir de la tragedia, ¿no? O sea, como ocurre en estos casos, y temas que son temas generales, como puede ser, por ejemplo, la educación, pero temas, o sea, consecuencias negativas de las medidas que podemos entender no tuvimos más remedio de tomar en un momento como ese, pero que generaron problemas, ¿no? Como, por ejemplo, un aumento, vimos cifras el otro día, exponencial de los intentos de autoeliminación y las eliminaciones en franjas de la población muy jóvenes. Creo que la juventud y los jóvenes y los adolescentes pasaron un año y medio espantoso y hay que trabajar en eso. Me parece que estamos en ese momento. Qué buen punto tocaste ahí. Tocaste varios, Ana Laura, pero uno de ellos es la información, ¿no? Periodísticamente, ¿cómo se sigue la evolución de la pandemia? ¿En qué momento paramos con los números del monitor diario, ¿no? Es un debate, creo que es una discusión que está dada en todas las redacciones hoy en Uruguay, así como debe haber estado, obviamente, en cantidad de países que ya más o menos se han ido acomodando, ¿no? ¿Cuánto se corta con esa rutina? ¿Qué tipo de información se da cada día sobre el estado del coronavirus? Exacto. Sí. Bueno, yo tengo cierto matiz con... Dale. Perdón. Adelante. Tengo cierto matiz con lo que planteó Martín y Fernanda, ¿no? Yo creo, capaz que lo vi más claro en Martín, creo que no salimos todavía. Creo que esta situación es una situación muy complicada, que indudablemente
la ciencia, el camino de la ciencia, el camino de la salud pública, de la vacunación, es el camino y me parece fantástico. Y me parece, y en cierta forma le doy la derecha a Fernanda en cuanto a que uno da cuenta que, bueno, que las autoridades de gobierno sostuvieron un proyecto y sostuvieron una forma y lo sostuvieron en momentos muy complicados. También creo que hay elementos que se podrían haber hecho de otra forma, no vamos a volver sobre ese tema, se podrían haber hecho en un momento y de otra forma, con otros énfasis, y que lo que no podemos es bajar la guardia. No podemos bajar la guardia desde el punto de vista, ahí dejo a los especialistas en comunicación, que podrían hacer los medios de comunicación, pero nosotros en la construcción de sentido de comunidad y sentido de cuidado del otro, que no pasa por señalar a los chiquilines que fueron a Disney a festejar los cumpleaños. Eso, esa forma de quemar públicamente a alguien no pasa por ahí. Pasa por el generar, sí, que los hábitos del uso de tapaboca, de la distancia social, del alcohol en gel, de vacunarse, no por uno mismo, sino por la comunidad que nos... Yo creo que reforzar ese sentimiento de comunidad es lo que podemos hacer desde todos los espacios que nos permitan seguir construyendo mejores en salud, ¿no? Mira, no sé si te van a replicar, Martín o Fernando. No, a ver, simplemente decir que en realidad yo, estoy de acuerdo pero con Juan Pedro en realidad. Lo que yo creo que pasamos de fase. O sea, a ver, estando en el peor momento, la sociedad uruguaya medio que había dicho, ya está, no me banco más esto. Estando en el peor momento. Era como que ya había un absoluto hastío sobre las medidas de restricción, de esto, de lo otro. Es como que ya está. Ahora es que estamos en un buen momento, que la vacunación claramente es muy masiva, creo que hay que pasar si queremos, a un estadio estándar, ¿tá?, de la mejor calidad sobre medidas de prevención, como decía Juan Pedro, uso de tapabocas en ciertas ocasiones. Digo, creo que suma por el coronavirus y para otras tantas, diríamos, virus que andan por ahí, el alcohol en gel, el tener ciertos cuidados, vacunarse. Creo que hay que reforzar una política de salud pública en ese sentido, desde el gobierno, pero bajo una circunstancia estándar, y dejar lo que decía Juan Pedro también, la adicción a la pandemia, todo lo que sucedió respecto a los viajes, a ver, que viajen, y vamos a abrir las fronteras rápido para que empiecen a venir. Hay que pagar las facturas, las cuentas, el sector turístico está muy mal, el trabajador que trabaja ahí está muy mal, que empiezan, o sea, yo creo que casi que de manera muy rápida tenemos que hacer dos cosas: volver a la normalidad, con los cuidados de una política de salud pública, pero volviendo a la normalidad, abrimos todo, y por otro lado, hay que ponerle foco a la vacunación en el sentido de Macron. Yo creo que hay ciertos sectores que o ciertas actividades que hay que hacer obligatoria la vacunación. Pero el foco ahí. Si querés ir al cine, tenés que estar vacunado. Ya está. Pero los cines, sin aforo, al 100%. Ahora, para ir al cine, tenés que estar vacunado. ¿Alguien quiere retomar por ahí? Ana Laura, ¿quién iba? Porque han ido apareciendo varios ángulos y tengo mensajes atrasados de los oyentes que tienen que ver con algunos que ya están quedando por el camino. A ver, ¿quién va ahora? No, yo voy a hacer una precisión que ni que hablar, que estoy convencida de que no hemos salido de esto y que todavía nos queda. Solo quise destacar que si hoy los números que tenemos los tenemos porque alguien se encargó de esta pandemia. Y también con lo que hacía referencia Ana Laura, creo que es importante ir a buscar a ese 10% que hoy está en condiciones de vacunarse y no se ha vacunado. Y obviamente tiene que ser recontra personalizado, y creo que por eso ayer el ministro Salinas anunciaba 2 planes diferentes. Uno era del barrio a barrio, y otro era la empresa a la empresa, sí, que se quiere poner en marcha justamente para ir a captar a las personas que estaban en condiciones de vacunarse y no se han vacunado. Y creo que también estaría bueno, que no sé si se cuenta con esos datos o no, saber qué población de este país tampoco tiene otro tipo de vacunas. Porque no sé si eso puede tener algo que ver o no. El 100% de la población uruguaya no está vacunada con, no sé, la antitetánica. ¿Los números tienen que ver o no? ¿Es la misma población? Creo que ahí hay algo también que está bueno
porque cuando se habla de la obligatoriedad, bueno, si bien estas vacunas son obligatorias, sabemos que hay un porcentaje que no está vacunado porque no está en el empleo formal o por diferentes motivos. Eso lo traía también que me parece que es interesante para tomar en cuenta a la hora de salir a convencer a quienes no se han vacunado y tienen la posibilidad de hacerlo. Bueno, pero a propósito de intervenciones anteriores, por ejemplo, de la tuya, Fernanda, hay varios mensajes como este de Eduardo. ¿Qué se quiso decir con que el gobierno actuó con aplomo? Dice, no veo nada nuevo, la alta vacunación reduce drásticamente contagios y muertes, eso se sabe, pero en el camino murió muchísima gente y por lo tanto el aplomo en ese sentido no parece encomiable. Hay varios oyentes que resaltan eso, que las críticas nunca fueron contra la vacunación, la dicotomía no era por ese lado, sino con que, bueno, no se hubieran tomado en determinados momentos medidas de restricción de la movilidad que hubiesen impedido, o que se suponía que podían impedir una parte de las muertes que se produjeron, ¿no? Se reabre ese debate con varios de los mensajes, ¿no? ¿Tú qué decís de eso, Fernanda? La del aplomo fue de Martín, pero igual me hago cargo porque creo que a lo que se refiere Martín, obviamente nadie puede... Todas las muertes de las que se hace referencia, que si de verdad hubieran sido evitables, yo estoy convencida de que se hubiese hecho todo lo posible para que fuera de esa manera. Cuando se habla del aplomo, creo que lo que se hace referencia es al no cambio de estrategia y a la convicción de que de verdad lo que nos iba a sacar de esto eran las vacunas. Y siempre... Cuando se habla de estas cosas, claro, es un tema delicadísimo porque se trata de vidas y no estamos defendiendo lo contrario. Creo que es hasta poco honesto también pensar que alguien puede preferir una cosa a la otra. Obviamente que no. Martín, Martín, tú, a propósito de estas mismas objeciones. Lo que dice el oyente es lógico y yo lo entiendo. O sea, yo lo que justamente destaco es que a pesar de haber una cantidad de muertes imponente en un momento que fue una tragedia, igual se tuvo el aplomo para mantener la misma estrategia y no cerrar la economía y no cerrar todo y no dejarnos en nuestras casas encerrados. Yo creo que eso hubiese traído consecuencias muy dañinas también, hasta más dañinas que las muertes que tuvimos seguramente, entre ellas otras muertes por otras causas también. Lo que pasa es que es muy difícil comparar un número efectivo y concreto de muertes por una causa contra un montón de daños, entre ellos también muerte por otras causas, pero que son mucho más difusos y complejos. Yo soy hoy, y con el diario del lunes, tengo la convicción que la estrategia que se tomó fue la adecuada, sobre todo porque si uno compara los países que tomaron medidas muy duras, no tuvieron resultados tan buenos respecto a la pandemia y sí tuvieron resultados muy malos respecto a lo que son los efectos dañosos secundarios. Bueno, no creo que tengamos que enzarzarnos de nuevo en esta discusión que ya ha aparecido varias veces. Lo marcaba porque hay varios mensajes que llegaron a raíz de estas intervenciones, de estas anteriores de hace un rato. Volvemos con Ana Laura. A mí me gustaría decir... yo creo que esa discusión, comparto que no hay que meterse, entre otras cosas porque creo que es inútil, porque es imposible saber qué hubiera pasado. Y es muy difícil definir qué son muertes evitables y qué no son muertes evitables. Además, agregar el hecho de que en Uruguay eventualmente, por eso yo decía lo de salir del monotema, porque eventualmente hay muertes evitables en Uruguay por montones de otras cuestiones, ¿no? O sea, ayer un hombre mató a balazos a una mujer. Esa muerte también era evitable. Gente se muere de frío durmiendo en la calle. Esa muerte también era evitable. Hay gente que se muere de cánceres que son prevenibles. Esas muertes también son evitables, ¿o no? Y el sábado se suicidó un futbolista, ¿no? Exactamente. Y Uruguay tiene un problema grave de salud mental, muy grave. Entonces ahí también podemos discutir qué muertes son evitables. Entonces creo que es una discusión que entrevera y que no aporta nada. Respecto al tema yo, un poco Martín lo mencionaba, pero a mí me interesaba decir esto. Yo noto la estrategia del gobierno ha tenido ciertas inconsistencias, ¿no? O sea, en esta preocupación por la libertad individual ha sido bastante inconsistente
castigar moralmente o en el discurso determinadas conductas que en los hechos, desde el punto de vista legal y de otro tipo, ha permitido e incluso ha estimulado en algunos aspectos, ¿no? Hay como ciertas inconsistencias. Entonces, yo creo que eso ha ayudado a que después el responsable sea la persona individual, ¿no? Yo creo que no es casualidad que le echamos la culpa a gurises de 15 años por haber traído una enfermedad que tiene que ver con el hecho de que el ministro de Salud Pública públicamente dice no hay que viajar, pero el gobierno abre las fronteras y permite viajar. Entonces, claro, después hay una dinámica que podrá estar mal, pero es muy humana, que es echémosle la culpa a alguien, ¿no? Y en esa dinámica la culpa se la echamos al que se subió al avión. Entonces, yo creo que ahí hay como ciertas inconsistencias. Y la vacuna me parece ya como la mejor o la más explícita de esas inconsistencias. Yo no entiendo por qué en un país con una tradición extensísima de esquema de vacunación obligatoria, como es el Uruguay, donde nos ponían en fila en la escuela para darnos la BCG y nadie nos preguntaba, lo cual me parece bien, quiero ser muy enfática, ¿no? En que me parece bien. Agujero. Exactamente, tengo dos. Un agujero en el brazo. Uno arriba, exactamente. Eso se nota que somos viejos, porque ahora no dejan más un agujero, Martín. Dicho esto, o sea, no entendí nunca por qué la vacuna no es obligatoria. Yo creo que... Y en la medida... Yo tengo la explicación, Ana Laura. Me parece que la explicación es que estas son vacunas generadas a velocidad, a toda velocidad sobre la marcha, ¿no? Son vacunas de las cuales mucha gente desconfía. Entonces, bueno, se deja al costado de la obligación. Creo que viene por ahí. Pero no se deja, claro, pero mi comentario sobre la inconsistencia es que ya tenemos algunas cosas, pero estamos yendo de forma agresiva a un escenario en el cual no se deja a un costado la obligatoriedad. Porque si vamos a hacer un programa que se llama Empresa a Empresa, esto es, va a ir gente del Ministerio de Salud Pública a los trabajos de la gente a averiguar quién no está vacunada, ¿sí? Porque vamos a un modelo en el, repito, me parece bárbaro, ¿no? Pero vamos a un esquema y a un modelo donde hay un montón, ya vamos a tener una rural del Prado donde la gente que no está vacunada no va a poder entrar, ¿no? Probablemente vayamos a esquemas donde en el cine, en determinados espectáculos, al menos los vacunados tengan un tratamiento distinto a los no vacunados, ¿sí? Entonces es como medio como inconsistente. O sea, como que estamos dando vueltas en una noria en la cual en realidad vacunarse es casi que obligatorio, y es obligatorio, va a ser obligatorio probablemente en sectores como la salud, y debería serlo en la educación. Yo creo que las maestras, los maestros y los profesores y profesoras deberían estar vacunados, ¿sí? Entonces, tal vez, como vos decís, Emiliano, tiene que ver con un tema de tiempo. Bueno, ahora ya vimos que no pasó nada grave y que además las vacunas sirven, entonces tal vez sea el momento de pensar que la vacunación debería ser obligatoria. Bueno, si vamos a un escenario de que nos vamos a tener que vacunar seguido, además, como decía el ministro el otro día. ¿Cuántos temas aparecieron a partir de la buena noticia de que Uruguay pasó a la categoría amarillo en el índice de Harvard este fin de semana después de 217 días? No sé, en el final tengo 30 segundos, un minuto. ¿Quién agrega el remate? Yo. Martín. Yo felicito de corazón a toda esa gurizada que se fue de viaje por los 15 años y pasó precioso, y volvieron. Los felicito de corazón, se lo merecían después de estar 1 año y medio encerrados en sus casas, sin liceo, sin interacción. ¿Quién no estuvo en tercero, cuarto, absolutamente, quinto? Edades que 1 año es la vida y los estuvimos encerrados. Vino desafiante, vino bien desafiante, Martín. ¿Tú, Juan Pedro, estás en la misma? ¿Qué dice el maestro, el director? Mira, como ciudadano, ahí separo, ¿no? Como ciudadano me parece que nunca hay que estigmatizar y las decisiones está bien. Como padre, por ejemplo, yo no habilité, por ejemplo, como padre de una joven de 15 años, tratando de ser coherente con lo que planteé anteriormente, del cuidado de uno y del cuidado de los demás, no habilité ni los viajes, ni las fiestas, y trato de ser cuidado. Soy consciente de lo que esto ha afectado a los adolescentes de 15, a los adolescentes que viajan. En ese sentido tengo un matiz. Ni felicito ni condeno. Ahí creo que en ese sentido hay
hay una visión, un matiz con mi amigo Martín. No, estupendo en realidad lo que acaba de ocurrir acá en la tertulia y en especial con este tema, ¿no? Porque así estamos, digo, unanimidad no hay en la sociedad uruguaya, no hay una única manera de encarar estos distintos aspectos del momento.